¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en nuestra sala de redacción, el ex jefe de las Fuerzas Armadas, general Isaías Barahona Herrera. Bienvenido a Proceso Digital. Un gusto participar en Proceso Digital y Departamento 19, aportarle a conocimiento y a la idea de lo que está pasando en Honduras. Sí, general, bueno, son varios temas los que nos concitan en esta entrevista. Uno de ellos, pues, las recientes desastrosas para muchos elecciones primarias que se realizaron el pasado domingo. ¿Qué balance hace usted ya a 5 días después de realizados estos comicios primarios a los que acudió el tripartidismo? Mire, es interesante, ¿no? Porque tenemos un balance que tiene varias dimensiones, si se quiere decir, o una extensión amplia de consideraciones. Por un lado, creo que ha sido un éxito del pueblo, en principio, porque el pueblo demostró su vocación democrática, demostró que tiene valor, demostró que tiene compromiso, demostró no solo que le gusta la democracia, sino que eso es lo que quiere, o sea, demostró que no está dispuesto a permitir que nada ni nadie le quite ese derecho al pueblo hondureño de elegir sus autoridades en forma transparente, respetuosa, democrática, para conservar el sistema de gobierno del país, para asegurarse que Honduras sigue siendo, como dice la Constitución, una república con una democracia representativa. Ese representativo es el toque que se estaba decidiendo o comenzando a decidir el 9 de marzo. Así que el pueblo mandó ese mensaje. Ese es un lado que para mí es más que exitoso, es importante. Luego tenemos el lado de la parte que tiene la responsabilidad de correr el proceso, de organizarlo, de medirlo y de ejecutarlo y de ponerlo a disposición del pueblo hondureño. Ahí desafortunadamente vimos una situación totalmente anómala, nunca vista en Honduras por ninguna de las dos entidades que tienen la responsabilidad principal. O sea, nunca he visto que el Consejo Nacional, antes Tribunal Nacional de Elecciones, cometiera errores de esa naturaleza, e igualmente que las Fuerzas Armadas quedaran atrapadas en un proceso electoral primario, no voy a decir fallido, pero sí con unos defectos significativos que sin duda afectan la confianza de las instituciones, que sin duda afectan la fidelidad del voto que fue colocado por hondureños, que también afectó al ciudadano hondureño, porque hubo cientos, de repente miles de hondureños que porque llegaron y no encontraron la urna tuvieron que desistir y se fueron a su casa, a otros porque lo engañaron con un lector biométrico y luego ya no pudo votar. O sea, se tocó el derecho civil y derecho político, que son garantías constitucionales. Todo eso fue afectado. Eso nunca se había visto. Alguna vez había llegado alguna urna retrasada por algún inconveniente en carretera, por un vehículo fallido o alguna cosa, pero eso no era ¿cómo puedo decir?, la regla general del proceso. Esta vez fue una maniobra entera visible en Tegucigalpa y San Pedro Sula sobre todo, y cuando digo visible es que se puede diferenciar y se puede deducir que se trató de un ataque al proceso. ¿Por qué? Porque no es por casualidad que los puntos donde las urnas no llegaron eran sitios de alta carga de votación, sí. O sea, carga electoral importante. Entonces, ¿por qué esos fueron los puntos principales? Eso solo me indica a mí que hubo una mente o un equipo diciendo aquí, o sea, un acto deliberado. Y un acto deliberado que interrumpe los derechos de las personas es un delito electoral. Así que ahora esperamos que la Fiscalía tenga la capacidad, la libertad de acción política y la voluntad de actuar, porque aquí ya no se puede seguir engañando. Sí, bueno, son varios los mensajes que nos han dejado las elecciones del pasado domingo. Para el caso del partido en el poder libre, está la candidata más votada de todos, pero no significa que sea el partido más votado. También libre
concita la mayor cantidad de votos blancos y votos nulos. ¿Qué podemos deducir de ese comportamiento ciudadano? Bueno, del Partido Libre. Sí. Creo que se están engañando, creo que saben que no tienen el respaldo popular, porque lo echaron a perder en 3 años de gobierno, con su modo de gobernar y con la propuesta. La propuesta es que nos hagamos parecido a Cuba o a Venezuela, y todo el mundo sabe qué es lo que ocurre en aquellos países. Así que ellos echaron a perder su electorado, si es que en algún momento lo tuvieron, porque también hay que considerar que en el 2021 esos 1.7 millones aproximadamente que se recibieron no representaban al partido en el gobierno, sino que representaron una respuesta otra vez del pueblo hondureño, que, quieras o no, estaba desencantado de lo que estaba pasando en Honduras y decidió que había que hacer un cambio hacia una nueva línea, como fue la del Partido Libre. Pero ellos lo echaron a perder, porque creyeron que les habían entregado a Honduras, que se las habíamos regalado para que hicieran lo que quisieran y para que nos propusieran todo tipo de acciones políticas, desconectándonos de los aliados tradicionales, de nuestros mercados tradicionales, de nuestros aliados políticos tradicionales, y luego queriéndonos conectar con aquellos que han fracasado en el mundo. Así que eso ha hecho que la ciudadanía hondureña se sienta desencantada con este partido. Así que hoy ver o que nos quieran vender la idea de que son el partido más votado, obviamente no es cierto. O igualmente de que su candidata, que ni siquiera antes de las elecciones logró hacer una concentración significativa, comparable con las que hicieron los otros dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional, de donde resultaría hoy que puede tener una mayoría en una urna. Pero no es tan importante eso, claro, tiene una razón, no es tan importante porque la realidad la vamos a ver el 30 de noviembre cuando el pueblo hondureño vaya a votar. Solo que tenemos que asegurarnos que el proceso sea transparente, que no exista la posibilidad de que nadie intervenga en él, que no haya autores materiales como hoy los vimos actuando para entorpecer el proceso, y que hayamos capturado y puesto a la orden de los tribunales tanto autores materiales como autores intelectuales, que los hay, que están afuera, no están dentro de estas dos instituciones que ya mencionamos, pero que tienen que ser presentados a la nación. Si no se hace eso, el 30 de noviembre puede pasar cualquier cosa. Así que tenemos que asegurarnos de que eso se corrige para que el 30 de noviembre sea un día de respeto a la ley, de respeto al pueblo. Así que, como dije, el Partido Libertad y Refundación, que se pregona y se proclama como, se autoproclama como el más votado, con su candidato más votado, nadie que se quiera engañar si quiere, pero todo el pueblo hondureño conoce la realidad y la expresó durante el día 9 de marzo, cuando gritaba libre nunca más, porque era claro que eran ellos los que estaban perjudicando el proceso. Sí, bueno, y en las últimas horas han aflorado también las denuncias de compra de votos, claro, de que se inflaron las urnas dentro del partido del poder, de Libre. Incluso varios líderes de este partido, que son diputados actuales de la República, señalan al movimiento 28 de junio de controlar toda esta votación, y especialmente a Carlos Zelaya, que se ha ausentado de lo mediático tras el narcovideo, pero que sigue moviendo los hilos en ese partido político. Bueno, ese partido se nos ha querido vender a los hondureños como la maravilla política, como un partido que ama a Honduras y que lo respeta. Han demostrado todo lo contrario, han demostrado que no respetan a Honduras, que no respetan al pueblo, que no saben cómo hacer el trabajo de gobernar. Han demostrado todas sus calamidades y hoy las hemos visto en una elección. Un partido ganador tiene orden, mantiene el orden dentro de su casa, y si tiene algunos problemas los resuelve, pero no como lo están haciendo ellos. Ahí están por los medios insultándose unos y otros, señalándose unos y otros. Yo sé que a veces ocurre, pero aquí se está escuchando esto de manera fuerte, masiva. Mucha gente desencantada con su propio partido, con la propia forma en que han hecho las elecciones. Así que creo que han aterrizado, han puesto los pies en el suelo
y de repente no fue voluntario, sino que las circunstancias los han hecho caer, digamos, a una posición menos celestial como la que ellos se han pintado. Somos los defensores. No son defensores de nada, afectaron al pueblo, le quitaron empleo a los ciudadanos, han afectado las relaciones exteriores de Honduras, han afectado el proceso electoral desde que no aprobaron oportunamente los presupuestos, toda esa manipulación que lo vamos a aprobar al último minuto, y luego tampoco se puso a la disposición del Consejo Nacional Electoral y de Fuerzas Armadas el presupuesto que había sido aprobado, sino hasta el último minuto, de manera que eso provoca retrasos, como dijeron ellos, en la impresión de las papeletas, en la planificación, en la contratación de algunos servicios de transporte u otros que eran necesarios. Así que esto es lo que nos ha demostrado este gobierno, y por lo tanto es lo que está viendo el pueblo hondureño. Nunca se pudo ejecutar en los últimos 3 años el presupuesto general de la República, nunca pasaron del 60-65%, habiendo sido aprobado. Entonces eso solo significa que son incompetentes, y el pueblo ya lo sabe. Así que, como digo, ellos pueden engañar proyectándose imágenes de que son un partido y una candidata más votada, cuando deben saber que no lo son. Sí, ¿y qué mensaje general Barahona Herrera nos deja de que el Libre siga sacando un gran caudal electoral en los 3 departamentos que se mencionan en el Narcovideo, Colón, Santa Bárbara y Olancho? Bueno, esa pregunta es interesante, porque eso solo significa que ahí tienen controles. Mire, también este partido quiso vender que era un partido pulcro. Los narcotraficantes en el mundo no perdonan a nadie. Todo el que agarra flojo se le montan y se le meten. Todo el que anda desesperado por conseguir dinero y no le importa cómo, se le montan y se vuelven parte. No son los partidos. Los partidos no tienen iniciativa propia, no tienen voluntad. Las personas la tienen. Así que aquí lo que estamos viendo es que muchas personas, y lo vimos en narcovideos, y hemos sabido a lo largo del tiempo que ha habido una interacción que tiene que ver con dinero sucio de narcotráfico. Así que yo no estoy alegre por eso, realmente me entristece, porque así como le pasa a este partido, le puede pasar a otras instituciones, no solo políticas, a otras instituciones del país, porque el narcotráfico, insisto, no perdona. Hay países aquí en la región que han sido prácticamente controlados. Yo no es totalmente, pero recordamos lo que pasó en un país en América del Sur durante mucho tiempo, donde la presión de los narcotraficantes, de los productores de droga y de coca, era tan alta que el gobierno se la veía en grandes dificultades para controlar su propio país. Está pasando también en grandes regiones de nuestro vecino mexicano. O sea, el narcotráfico, en los mismos Estados Unidos hay una penetración de narcotraficantes también que causan daño, que afectan a la población, y por eso Estados Unidos tiene una lucha intensa contra el tráfico de drogas, que incluye a todos los países de tránsito, desde las zonas de producción hasta su país. Así que yo no estoy alegre porque veamos esta conexión entre personas de un partido con esta posibilidad que puede haber con esas manifestaciones de votos en aquellos departamentos. Yo quisiera que no fuera así, y es un tema que indudablemente debe ser investigado por los órganos de investigación del Estado, por la Fiscalía, por todas aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad del Estado de Honduras, de garantizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, porque en la medida en que esto se deje crecer, es una amenaza para la gobernabilidad del país, es una amenaza contra las personas, porque también eso incrementa los indicadores de asesinatos y otros, porque son sus métodos. Entonces, sí es importante que lo veamos, y que aquí se está expresando en un partido, en personas de un partido, así que debemos prestarle atención, y ese partido debe prestarle atención, e incluso comenzar a cambiar su retórica, porque no su retórica, su discurso, porque en su discurso todavía siguen hablando de que son otros los narcogobiernos y los narcotraficantes, cuando los tienen en casa, los tienen ahí en su propio patio. Entonces debemos empezar a ser honrados en Honduras.
honrados digo para bien, honrados para, no para señalar uno a otro, no, honrados para corregir el problema, porque la penetración del narcotráfico en cualquier partido político le va a hacer daño a Honduras. La penetración del narcotráfico y de la corrupción en cualquier institución del país le va a hacer daño y nos va a afectar a todos. Así que en la medida en que sea posible debemos más bien ser aliados, todos los partidos, para luchar contra estos temas que perjudican al Estado de Honduras. Sí, bueno, usted fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí. Queremos hablar sobre este apartado, sobre la responsabilidad del Instituto Castrense en las elecciones primarias. Hoy el presidente del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, decía de que se debe de imputar al general Roosevelt Hernández por su participación o por ser la cabeza de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su criterio? Usted esta semana también dio algunas declaraciones al respecto. ¿Cuál es su criterio sobre el papel del general Hernández y si debe de poner o dimitir en un cargo? Bien, gracias por la pregunta. Voy a defender a Fuerzas Armadas. Miren, mi punto de referencia es la Constitución de la República y debe ser la referencia de todos los hondureños. ¿Qué dice la Constitución de la República respecto al tema de los procesos electorales y el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas? Son las únicas dos instituciones que tienen la responsabilidad de llevar a cabo el proceso. O sea, desde la planificación, desde considerar la dispersión de los hondureños donde estamos, para poder medir y decidir dónde se van a ubicar urnas para que la persona pueda ir a votar. Desde ahí dimensionar cuántos son, qué volumen de transporte habrá que llevar, volumen en espacio, cuánto peso, cuánto material, cuál es el costo, hacer el presupuesto, todo eso le corresponde al Consejo Nacional. Una vez que está hecho todo eso, 30 días antes, la Constitución considera, prescribe, digamos, que las Fuerzas Armadas deben ser puestas al mando del Consejo Nacional Electoral para ejecutar ya la maniobra de trasladar, custodiar y recuperar de nuevo el material electoral, o sea, recogiendo el voto del ciudadano. Esa parte le corresponde a Fuerzas Armadas, no la puede hacer sola. Fuerzas Armadas tiene que hacerla en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, viendo toda esa dimensión. De hecho, cuando está en la planificación, desde antes de pasar, ya hay personas de Fuerzas Armadas de enlace que están trabajando en esta planificación para que en el momento en que se traslade ya haya avanzado esta planificación. Entonces, Fuerzas Armadas la va a validar sin duda, puede objetar y decir, bueno, aquí hay un exceso o faltan estas otras capacidades, pero además de eso también Fuerzas Armadas tiene capacidad de hacer inteligencia con respecto al proceso, de poder detectar cuando hay alguna entidad, si se quiere decir, externa al proceso que esté incidiendo y que no es legal y que puede afectar el cumplimiento de la misión de Fuerzas Armadas y del Consejo Nacional Electoral. Y eso basado en los artículos constitucionales que le ponen la responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 282 le dice que además de garantizar la soberanía, la integridad territorial, también garantiza el imperio de la Constitución, garantiza la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y que tiene la responsabilidad de transportar y custodiar el material electoral. Entonces, esas misiones son trascendentales y no las tiene nadie más. Así que ahí tiene que usar toda su experiencia, toda su capacidad para poder prevenir, y una vez que alguna entidad logre hacer algo contra el proceso, también bloquearlo, detenerlo, rescatar el proceso y seguir adelante y cumplirlo. Tiene la capacidad de hacerlo Fuerzas Armadas porque está dotada del equipamiento, el personal, están entrenados, tienen los mandos que en teoría deben estar listos para hacerlo. Y aquí es donde viene la pregunta. Entonces, si se tiene todo esto, ¿por qué falló? La falla siempre no es institucional, es de personas. Las personas fallaron, tanto en el Consejo como en las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando las personas fallan, hay básicamente dos posibilidades. O es incompetente para cumplir con ese mandato, negligente, o no le entiende, o no tiene voluntad, lo cual lo hace incompetente, no sirve para hacerlo.
o bien es cómplice del proceso anormal. No hay otra, no existe otro nicho donde se pueda poner ese comportamiento. Los dos son malos. Sí. Los dos son malos. O sea, si tuvimos la falla que tuvimos, quiere decir que o en el Consejo, o en la Fuerza Armada, o en ambos, hay responsables. Esos autores materiales deben ser encontrados, pero hay un autor intelectual en alguna parte que hay que buscarlo, identificarlo y también presentarlo ante la justicia. Ese es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. Ahora, ¿qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas? Yo tengo seguridad de que hay miles de soldados y oficiales que están indignados por lo que pasó, porque ellos quedaron en ridículo. Su imagen como profesionales, como soldados, como amantes de la patria, quedó dañada por los errores que se cometieron. Entonces ellos al interior, un soldado, por ejemplo, o un subteniente o teniente, le dicen, usted va a permanecer en este punto y va a evitar que esto se mueva, y él va y lo hace, y no pregunta por qué. Se lo pueden decir, pero no pregunta por qué. Él entiende que su jefe sabe lo que está pasando y que lo que necesita es que cumpla con ese mandato directo que le dio, simplificado al mínimo. Igual un soldado. Así que ese soldado o ese oficial de baja graduación no puede ser el responsable. El responsable debe estar más arriba, donde se hizo el concepto de la operación y donde se definió el plan de operación que ellos están ejecutando. Ellos sí deben saberlo y deben estar claros de en qué momento ese plan se han salido de él. Y ahí es que aparecen otros responsables a otro nivel. Ese otro responsable a ese otro nivel debió prevenir, debió evitar. Si no lo hizo, solo tiene dos opciones: quedarse o irse. Quedarse significaría que convenció a la nación, en este caso, de que su comportamiento fue dentro del estándar. Difícilmente lo pueden hacer. La dignidad diría que pedir una renuncia sería parte de la solución. Tiene sus complejidades de eso, porque va a haber un espacio. En las Fuerzas Armadas creo que es más fácil de hacerlo, porque detrás del jefe de Estado Mayor Conjunto hay una junta de comandantes, hay un Estado Mayor, y todos ellos han sido capacitados, a lo largo, entrenados realmente, no solo para conducir un proceso electoral, para conducir la guerra. La guerra, ya sea individualmente o de manera conjunta con otras fuerzas, o de manera combinada con fuerzas de otro país. O sea, son personas que no son ingenuos, que no son torpes, que son personas educadas con capacidad para entrar en ambientes complejos y resolver. Así que eso nos deja claro cuál es el escenario. Si no ocurre eso, la Fiscalía de la República tiene que encontrar al responsable, tiene que decir, aquí está el responsable, y ese responsable tendrá que ser presentado ante los órganos de la justicia. Eso debe pasar independientemente de si la persona decidió renunciar o decidió no renunciar. Si está seguro que hizo lo correcto, pues obvio, yo no le puedo pedir a alguien que cree que hizo lo correcto que se vaya. Tendría yo que demostrárselo. A mí no me toca, le toca al fiscal, le toca al pueblo hondureño que ya lo dijo. Entonces, cada uno debe medir cuál fue su actuación y decidir si puede y debe seguir. Hay un tema ahí de dignidad humana, hay un tema de carácter profesional, y uno sabe cuándo se ha equivocado y cuándo no. Uno no se engaña, yo no me engaño. En esto me equivoqué, no hice lo correcto o no hice suficiente. Así que yo le daría el consejo a cualquiera, a todos los jefes y toda la escala: evalúese cada quien y tome las decisiones que corresponden. Hay una razón para eso, y es que necesitamos las Fuerzas Armadas con un nivel de confianza apropiado. Necesitamos el Consejo Nacional Electoral también. ¿Por qué? Porque no lo podemos cambiar. No hay cómo cambiarlo de aquí a las elecciones. Tendríamos que hacer reformas constitucionales, que no hay tiempo para hacerlas. Necesitaríamos 2 legislaturas, no se puede. Así que nos vamos con lo que tenemos. Así que si hay piezas que funcionaron mal en algunas de las instituciones, habría que ver si esas piezas hay que modificarlas, si hay procedimientos hay que modificarlos, pero no podemos tocar la ley. En este caso, le queda la responsabilidad al pueblo hondureño de seguir presionando para que primero conozcamos qué fue lo que pasó, si es responsable, que se deduzca la responsabilidad, para que no se le ocurra a nadie más intentar hacerlo de nuevo, que tenga pavor cualquiera, porque Honduras se lo va a rechazar. Ese es un paso necesario, pero luego hay que ver
cómo reforzamos o cómo nos aseguramos que el Consejo y las Fuerzas Armadas efectivamente sean capaces de cumplir el 30 de noviembre con un proceso transparente, efectivo, eficaz, que no ponga en riesgo la forma de gobierno de Honduras ni los derechos de los ciudadanos. Sí, bueno, usted que estuvo en esa junta de comandantes, ¿usted cree personalmente de que haya total respaldo hacia el general Roosevelt Hernández en ese momento? No estoy seguro, bueno, no he estado dentro, no tengo contacto con ellos, no he hablado con ellos, así que sería una aventura que yo diga si tiene ese respaldo o si no lo tiene. Pero él sí sabe, yo no lo sé, él sí debe saber, estoy seguro que él sabe si tiene respaldo. Lo que sí sé, y puedo decirlo con certeza, es que cada uno de ellos conoce lo que pasó, cada uno de ellos sabe qué fue lo que salió bien y lo que salió mal, y saben por qué. O sea, ahí no hay duda, lo digo con certeza, todos deben saberlo. Así que lo que tenemos que hacer es pedirle que como profesionales y como hombres, porque todos son hombres, podría haber mujeres ahí si tuvieran el grado, pero en este caso son todos hombres, como hombres de carácter, cada uno asume su responsabilidad. Y partiendo de las declaraciones del propio general Hernández, que dice que son lecciones aprendidas previo a la elección general de noviembre, podemos confiar en su capacidad con todo este antecedente que nos ha dejado la elección del pasado domingo. Ok, me gusta esa pregunta porque lo que voy a decir no se ha oído. Miren, en todos los ejercicios y en todas las guerras del mundo, y digo guerras porque estamos hablando de militares, pero en todos los desempeños de las fuerzas militares siempre hay un aprendizaje. En la última guerra y en la guerra de Ucrania los rusos están aprendiendo cosas nuevas, los ucranianos lo están aprendiendo. En la próxima guerra que haya en cualquier parte del mundo, esos soldados, aunque sean los mejores del mundo, los mismos de los Estados Unidos que son altamente capacitados, van a aprender cosas sobre su comportamiento, sobre su liderazgo y sobre sus equipamientos y sus métodos. Eso es real, va a pasar. Fuerzas Armadas todo el tiempo aprendió a lo largo de los procesos electorales desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista de métodos y de procedimientos, cómo cumplirlo, y lo fue mejorando y está bien. Pero creo que la lección que estamos viendo hoy, a la que ojalá fuera se esté refiriendo el jefe de Estado Mayor Conjunto, es que debe haber aprendido que admitir la politización en una institución como la Fuerza Armada es grave, es delito además porque constitucionalmente la Constitución define a la institución militar como una institución apolítica. Y digo delito porque viola la Constitución. Y no lo estoy acusando, estoy revelando algo que sabemos que está pasando, porque la ministra, la secretaria de Estado, es candidata al mismo tiempo y estoy seguro que tiene influencia porque se siente en los discursos de las personas, de todos. Entonces, aquí hay dos culpables: el que politiza una institución que sabe que debe ser apolítica y los que lo admiten. Yo quisiera que los jefes de la Junta de Comandantes nos digan: no estamos politizados, pero no que me lo demuestren con palabras, que los hechos demuestren. Lo que vimos el 9 de marzo indica que hubo interacción política y por un objetivo político de un partido, una institución fracasó en el cumplimiento de su misión, lo enlodó, lo perjudicó. Así que ojalá la lección sea esa y no la lección que sea que me diga que un conductor no llegó a tiempo, porque eso no es lección y tampoco es el problema, ¿ya? O sea, si la lección es que las Fuerzas Armadas deben aprender que deben alejarse de los políticos, yo aplaudo esa lección. Otra lección no me convence. Otra lección, que me quieran convencer de que la lección fue, insisto, que se contrató una mala empresa. No, esas lecciones se resuelven de otra forma. Hay un código de comercio. Si alguien contrató y no ofreció el servicio o los bienes que había propuesto, que había comprometido en entregar, hay sanciones desde el punto de vista mercantil. Ahora, si cometió un delito, una institución que estaba imprimiendo papeletas para elección, eso es un delito y ese tiene que ser juzgado por la Fiscalía.
Pero entonces aquí el problema es que permitimos que una interacción política, porque tiene que ser política por una razón, porque se escogieron puntos estratégicos de la carga electoral para ser manipulados, para ser afectados. Eso es político. O sea, si la institución no pudo visualizar ese problema político, o se prestó para que participara, se permitió politización. Si se permite que adentro de la institución las líneas de mando se contaminen de criterios políticos, cuando no debe ser, si el nombramiento de un comandante es porque es primo, hermano, cuñado, socio o amigo de un político, y no porque su carrera demuestra que es un profesional de alto nivel, entonces se está permitiendo o se está patrocinando la politización. Si esa es la elección, yo la aplaudo. Bueno, ya para ir concluyendo, general, y agradeciendo también que nos haya acompañado aquí en Proceso Digital, usted, bueno, es un general de la República, ostentó el más alto cargo al que un militar puede aspirar, pero ahora es un actor político, y en toda la conversación ha hecho mucho hincapié en que son las autoridades, la Fiscalía, la que debe deducir responsabilidades a los responsables. La pregunta es, ¿podemos confiar en este Ministerio Público que va a actuar al respecto? Bueno, otra vez es buena pregunta. Miren, no tenemos otro órgano que constitucionalmente tenga esa responsabilidad. Yo sé que es una más para su investigación, y vas a ver, pero no tiene la responsabilidad de encontrar. Puede informarse a la Fiscalía si lo hace, pero el fiscal, la Fiscalía, toda la institución, constitucionalmente tiene que velar. No tiene espacio para decir, no los encontré, porque eso me dejaría en gran duda. O peor, tampoco tiene espacio para decir, mire, este conductor es el responsable, o esta señora que se le dio vuelta ¿cómo se llama? El puesto donde vendía mango y no dejó que los carros pasaran. No. Honduras ya no puede aceptar eso. Yo me voy a comportar aquí como un hombre que está interesado en vivir en un sistema republicano, y el sistema republicano se compone de un gobierno en el caso nuestro, con 3 poderes del Estado y con una serie de instituciones que tienen poder, que tienen un espacio para operar en beneficio de la República. Así que si la Fiscalía no responde, yo diría que también la Fiscalía está cometiendo el mismo error de politización. Ojalá aprenda la lección de no politizarse. Está cometiendo el error de incompetencia, si fuera, es el caso. Así que el señor fiscal y otros deben cuidarse, porque también esos pueden ser deducibles en el futuro. O sea, yo digo una recomendación: hagamos las cosas como debe ser. El que se equivocó debe pagar. El que le toca exigir ese pago debe exigirlo, porque cuando el fiscal puso la mano en la Constitución de la República, juró que iba a cumplir con la ley, y eso es vinculante. Los códigos, el Código Penal dice que si usted viola ese juramento, usted tiene que ir a presentarse a los tribunales. Y aquí tenemos que exigirle también que los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, también cumplan con la ley. No van a estar ahí toda la vida. Un día van a salir de los cargos. Si se equivocan, también van a ser deducibles esos errores. Entonces, ya no podemos seguir transando con los cargos. Ya no podemos seguir articulando los cargos dentro de la voluntad de un político, de un partido político o de un grupo de poder. No, debemos transarlo en función del beneficio del pueblo hondureño, que está escrito en la Constitución de la República y las leyes. Sí. Bueno, sus valoraciones finales, general. Barahona Herrera, le dejo las cámaras del Proceso Digital y Departamento 19. Un mensaje dirigido al pueblo hondureño, que fue el que prácticamente salvó las elecciones del pasado domingo, y desde su óptima como un militar y también como ahora un actor político. Bien, agradezco la oportunidad, porque ahora solo queda un recurso, y es el pueblo hondureño. Yo quiero excitar al pueblo hondureño, primero felicitarle, como ya lo dijimos al principio, por su comportamiento, pero ese comportamiento hoy no se puede dejar dormir. Ese comportamiento debe seguir. El pueblo hondureño debe seguir exigiendo. Cada uno de nosotros exijamos a las instituciones, a todas, las que tienen responsabilidad con los procesos, pero también a la Fiscalía. También hay que exigirle a los sectores políticos, no se metan en Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas exigirle, no se dejen politizar, no se dejen llevar fuera de su mandato constitucional. Pero además de eso, hay que pedir al pueblo que se organice, y que la sociedad civil organizada también
intervenga en esto. Ya vimos un reporte de la Red de Defensa de la Democracia, pero hay otras organizaciones, hay gremios, hay un Consejo Nacional Anticorrupción, hay otros organismos, hay colegios profesionales, hay medios de comunicación. Ninguno de nosotros debe bajar la bandera y dejar que esto se desvanezca en las próximas 2 semanas y que ya no pasó nada, aquí seguimos como que no ha pasado nada, porque entonces vamos a destruir el proceso del 30 de noviembre. Así que este es el momento en que el pueblo hondureño debe darse cuenta del poder que tiene, el poder de ser el dueño del destino de Honduras. El dueño del destino de Honduras no es el partido político A, B o C, y mucho menos el presidente de la República. Él es un funcionario a favor del pueblo para cumplir con las metas que en ese momento corresponde alcanzar. Así que el llamado es: no le bajemos la presión al problema, porque si no lo resolvemos ahora, y resolverlo significa encontrar a los responsables, vamos a perder. Y la segunda cosa es: respaldemos al Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas. Exijámosle, pero respaldémoslo. Respaldarlo significa protejámoslos de politización, protejámoslos de delincuencia, de cualquier impulso que los saque de su mandato. Exijámosle que estén ahí, vigilemos que cumplan con su mandato. No tenemos que pedirle permiso para vigilar el proceso, está en la Constitución. Los ciudadanos podemos estar a 3 metros de donde se está haciendo el conteo. No es si me lo permite uno del Libre, uno del Partido Nacional o del Partido Liberal o un soldado. No me lo pueden impedir. Exijamos que los derechos que tenemos como dueños del país, dueños del destino de Honduras, se cumplan. Esa es mi excitativa al pueblo. Esta tarde, en Proceso Digital, el general Isaías Barahona Herrera, él fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, también fue vicecanciller de la República, y nos ha dado importantes luces, importantes reflexiones sobre lo que ha sido la elección primaria del pasado domingo y lo que se viene para el país en las elecciones generales de noviembre. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están a toda su disposición en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.